El sol se reflejaba sobre los cristales del moderno edificio Torres del Pacífico, uno de los complejos residenciales más exclusivos de Puerto Vallarta. En el piso 23, con vistas privilegiadas a la Bahía de Banderas, el estudio de arquitectura Hurtado en Asociados celebraba la firma de un contrato millonario para el desarrollo de un nuevo complejo hotelero en la costa norte. Sofía Alejandra Navarro Fuentes observaba con orgullo cómo su novio, Sebastián Javier Castellanos Mendoza, heredero de la prestigiosa familia de desarrolladores inmobiliarios, brindaba con champán junto a su padre y los demás socios. A sus 26 años, recién graduada con honores en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, Sofía había conseguido realizar sus prácticas profesionales en uno de los estudios más prestigiosos del país, y además había conquistado el corazón del hombre más codiciado de Puerto Vallarta. Por el futuro de Hurtado en Asociados y por la boda que unirá definitivamente a dos familias destinadas a transformar el horizonte de esta ciudad, proclamó don Ernesto Castellanos, levantando su copa mientras los presentes aplaudían entusiasmados. Sebastián se acercó a Sofía y la besó suavemente en los labios. 3 años juntos y en 2 semanas serás oficialmente una Castellanos, le susurró al oído. ¿Estás lista para entrar en la familia más poderosa de Jalisco? Sofía sonrió con nerviosismo. A veces le asustaba la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Ella, hija de un profesor universitario y una enfermera, originaria de un modesto barrio de la zona romántica, estaba a punto de casarse con el heredero de un imperio inmobiliario. Una parte de ella seguía sin creerlo. Señorita Navarro, la llamó don Ernesto con su característico tono autoritario. Que espero que ya haya elegido el vestido perfecto. Los castellanos nunca hacemos las cosas a medias. Sí, don Ernesto, mi madre y yo hemos encontrado uno precioso, respondió Sofía, intentando ocultar su incomodidad. A pesar de los 3 años de relación, su futuro suegro seguía tratándola con cierta condescendencia. Excelente, dijo el patriarca, antes de volverse hacia otros invitados más importantes. La celebración continuó mientras caía la tarde sobre la bahía. Sofía se disculpó para dirigirse al baño. Necesitaba un momento a solas para ordenar sus pensamientos. El mareo que la había acompañado durante la semana anterior volvió a manifestarse cuando entró en el lujoso baño de mármol. ¿Te encuentras bien?, preguntó Marisol Velázquez, la secretaria ejecutiva de don Ernesto, mientras se retocaba el maquillaje frente al espejo. Sí, es solo que últimamente me siento un poco indispuesta. Marisol la miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Sofía, ¿no estarás? Dejó la pregunta en el aire, pero su mirada descendió hacia el vientre de la joven arquitecta. El corazón de Sofía dio un vuelco. No había querido pensar en esa posibilidad, pero su periodo llevaba 2 semanas de retraso. No lo sé, confesó en un susurro. Deberías comprobarlo antes de la boda, sugirió Marisol, sacando un pequeño estuche de su bolso. Toma mi número. Si necesitas hablar con alguien, llámame. Aquella noche, después de que Sebastián la dejara en su apartamento, Sofía no pudo dormir. Su mente daba vueltas a las palabras de Marisol. Decidió que necesitaba salir de dudas. A la mañana siguiente, compró una prueba de embarazo en una farmacia alejada de su barrio, temerosa de encontrarse con algún conocido. Con manos temblorosas, realizó la prueba y esperó los minutos más largos de su vida. Cuando apareció el resultado, tuvo que sentarse para no caer al suelo. Positivo. Estaba embarazada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclando alegría y miedo a partes iguales. Un hijo de Sebastián crecía dentro de ella. Sería madre, pero también sabía lo tradicional que era la familia Castellanos y lo mucho que valoraban las apariencias. ¿Cómo reaccionaría Sebastián? ¿Y don Ernesto? ¿Verían este embarazo como un escándalo o como una bendición? Decidió que lo mejor era compartir la noticia primero con Sebastián, en privado. Le envió un mensaje pidiéndole que se vieran esa misma noche en su apartamento, alegando que tenía una sorpresa especial para él. El día transcurrió lentamente en el estudio de arquitectura. Sofía intentaba concentrarse en el diseño de una villa ecológica, pero su mente viajaba constantemente al momento en que le daría la noticia a Sebastián.
A las 7 de la tarde, preparó una cena sencilla pero romántica. Velas, música suave, el vino favorito de Sebastián, aunque ella no bebería, y un pequeño paquete envuelto en papel de regalo que contenía un diminuto par de zapatos de bebé. El timbre sonó a las 8 en punto. Sebastián siempre había sido puntual. Cuando abrió la puerta, notó algo extraño en su expresión. Parecía tenso, preocupado. ¿Está todo bien?, preguntó Sofía, sintiendo un nudo en el estómago. «Tenemos que hablar», respondió él entrando al apartamento sin besarla como era su costumbre. Se sentaron en el pequeño sofá que Sofía había heredado de su abuela. Sebastián miró alrededor, como si fuera la primera vez que veía aquel modesto espacio que contrastaba tanto con la opulencia a la que él estaba acostumbrado. «Mi padre me ha llamado esta tarde a su despacho», comenzó. «Me ha recordado la responsabilidad que tengo como heredero de los Castellanos». Sofía asintió, esperando que continuara, sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. También me ha hablado sobre la importancia de las alianzas estratégicas, sobre cómo nuestros matrimonios no son solo uniones personales, sino también empresariales. Sebastián hizo una pausa, evitando mirarla a los ojos. Ha llegado a un acuerdo con la familia Lombardi de Ciudad de México. Su hija Carolina estudió en Londres, tiene contactos internacionales que serían muy beneficiosos para nuestra expansión. «¿Qué estás diciendo, Sebastián?», interrumpió Sofía, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. «Lo siento, Sofía. He intentado convencerlo, pero mi padre es inflexible. Dice que una arquitecta recién graduada, sin contactos, sin patrimonio, no es lo que necesita la familia ahora». Sofía se levantó de golpe, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás rompiendo nuestro compromiso? ¿A 2 semanas de la boda?» «No tengo alternativa», respondió él finalmente mirándola. Había dolor en sus ojos, pero también resignación. «Siempre supe que este día llegaría. Los castellanos llevamos generaciones forjando alianzas que fortalecen nuestro imperio. ¿Y lo nuestro? Estos 3 años no significaron nada, todo lo que compartimos, los planes, los sueños». La voz de Sofía se quebró. Instintivamente, su mano se posó sobre su vientre. Sebastián notó el gesto y frunció el ceño. «Sofía, hay algo que no me hayas dicho». El momento de la verdad había llegado antes de lo previsto y en circunstancias muy diferentes a las que había imaginado. «Estoy embarazada, Sebastián. Vamos a tener un hijo». El color abandonó el rostro del joven heredero. Se pasó una mano por el cabello, visiblemente alterado. «¿Estás segura?» «Completamente. Esto lo cambia todo», murmuró, más para sí mismo que para ella. Por un momento, Sofía sintió un rayo de esperanza. Quizás la noticia del bebé haría que Sebastián reconsiderara su decisión, que luchara contra las imposiciones de su padre. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente Sebastián, levantándose. «Tengo que encontrar la manera de manejar esta situación». «¿Situación? Es nuestro hijo, Sebastián, no una crisis empresarial», respondió Sofía, dolida por su elección de palabras. «Por favor, dame unos días. Tengo que hablar con mi padre, encontrar la manera de...». No terminó la frase. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose un momento antes de salir. «Te llamaré mañana», pero no llamó al día siguiente, ni al otro. Sofía intentó contactarlo decenas de veces, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz, y sus mensajes quedaban sin respuesta. Una semana después de aquella fatídica noche, cuando Sofía regresaba de trabajar, encontró un sobre bajo su puerta. Dentro había una breve nota escrita a mano. «Mi familia no acepta. Siento mucho. S.C.». Junto a la nota, un cheque por una cantidad considerable. No había dirección de remitente, ni manera de contactarlo. Sebastián había desaparecido de su vida tan abruptamente como el sol se oculta tras el horizonte de la bahía de Banderas, dejándola en la oscuridad. Sofía rompió el cheque en 1000 pedazos y los arrojó por el balcón, viendo cómo el viento los dispersaba sobre la ciudad que una vez creyó que conquistaría junto al hombre que amaba. Ahora estaba sola, embarazada y con un futuro incierto por delante. Esa noche, mientras las lágrimas empapaban su almohada, Sofía tomó una decisión. No se derrumbaría. No permitiría que la humillación y el abandono
definieran su destino ni el de su hijo. Si Sebastián Castellanos creía que podía deshacerse de ella con dinero, estaba muy equivocado. A la mañana siguiente, solicitó una reunión con el director del estudio donde trabajaba como pasante. Le confesó su embarazo y su determinación de continuar con su carrera. Para su sorpresa, el arquitecto Hurtado se mostró comprensivo, aunque le advirtió que el camino no sería fácil. Este es un mundo dominado por hombres, Sofía, y ahora serás una madre soltera en un sector donde la imagen lo es todo. Entonces tendré que ser mejor que todos ellos, respondió con una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Esa misma tarde, Sofía se inscribió en un programa de posgrado en arquitectura sostenible. Las clases nocturnas serían extenuantes, especialmente durante el embarazo, pero estaba decidida a convertirse en una profesional tan excepcional que nadie pudiera ignorarla. Mientras observaba el atardecer desde la ventana de su pequeño apartamento, acarició su vientre a un plano. «Seremos tú y yo contra el mundo, pequeño», susurró, «y vamos a demostrarles a todos lo que valemos». El sol se ocultó tras los imponentes edificios de Puerto Vallarta, muchos de ellos construidos por la familia Castellanos. Algún día, se prometió Sofía, su nombre estaría grabado en el horizonte de la ciudad. No como la esposa abandonada de Sebastián Castellanos, sino como Sofía Navarro, la arquitecta que transformó la ciudad con sus propias manos. Los rayos del amanecer se filtraban por las delgadas cortinas del pequeño apartamento en el barrio Emiliano Zapata, la zona trabajadora de Puerto Vallarta. Sofía despertó con náuseas, una constante en sus 5 meses de embarazo. Se levantó con dificultad. Sus pies ligeramente hinchados protestaban cada mañana. «Buenos días, pequeño», susurró acariciando su vientre abultado. «Hoy tenemos mucho trabajo por delante». El apartamento, aunque modesto, estaba impecable. Sofía había reorganizado el espacio para crear un pequeño rincón que serviría como habitación para el bebé. Un caballete con planos y bocetos ocupaba otra esquina, convirtiéndose en su estudio improvisado cuando el trabajo se acumulaba y no podía permanecer en la oficina hasta tarde. Se preparó un té de jengibre para calmar las náuseas y revisó sus apuntes para la presentación de esa tarde. El arquitecto Ricardo Hurtado le había asignado un pequeño proyecto, la renovación de un restaurante en el Malecón. No era nada monumental, pero representaba su primera oportunidad de demostrar su talento. El timbre sonó cuando Sofía terminaba de vestirse. Era Carmela Gutiérrez, su vecina de 62 años, una costurera jubilada que se había convertido en su apoyo más inesperado. «Te traje estas sobras de tela», dijo la mujer mostrando una bolsa llena de retazos coloridos. «Podemos hacer un bonito edredón para la cuna. Mi abuela me enseñó que los bebés duermen mejor bajo colchas hechas con amor». Sofía abrazó a la mujer, conmovida por su generosidad. Desde que los vecinos se enteraron de su situación, una red informal de apoyo se había formado. El panadero le guardaba pan del día anterior a mitad de precio, la señora del 3B le prestaba libros sobre maternidad y Carmela le enseñaba a coser prendas básicas para el bebé. «Gracias, Carmela, no sé qué haría sin ustedes». «Tonterías. Aquí nos cuidamos unos a otros, no como esos ricachones de la zona hotelera que ni conocen a quien vive al lado», respondió la mujer con su característica franqueza. «¿Has sabido algo de...?» «Ya sabes». Sofía negó con la cabeza. Habían pasado 5 meses desde que Sebastián desapareció de su vida. 5 meses sin una llamada, sin un mensaje. Como si nunca hubieran compartido 3 años juntos, como si el hijo que crecía en su vientre no tuviera padre. «Es mejor así», dijo, aunque una parte de ella seguía esperando que él recapacitara, que apareciera en su puerta arrepentido. «¿Tengo que irme o llegaré tarde al trabajo?» El trayecto hasta el estudio Hurtado y Asociados era cada vez más agotador. El transporte público de Puerto Vallarta dejaba mucho que desear, y los 20 minutos de caminata bajo el sol de Jalisco resultaban extenuantes con el embarazo. Pero Sofía no podía permitirse taxis diarios, no con los gastos médicos y la matrícula del posgrado consumiendo la mayor parte de su modesto salario como asistente.
Al llegar al estudio, encontró a Ricardo Hurtado discutiendo acaloradamente con uno de los arquitectos senior. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Buenos días», saludó Sofía, intentando pasar desapercibida hacia su escritorio. «Navarro, justo a tiempo», dijo Hurtado, un hombre de 50 años con perpetuas ojeras. «Necesito esa presentación para el restaurante Océano. El cliente llegará a las 4». «Está lista, señor», respondió ella, encendiendo su computadora. «Solo necesito revisar algunos detalles». «Bien, porque es posible que sea uno de nuestros últimos proyectos», murmuró el arquitecto antes de encerrarse en su oficina. Sofía intercambió una mirada preocupada con Daniela Ortiz, la recepcionista y su única amiga en el estudio. La joven le hizo un gesto para que se acercara. «Las cosas están mal», susurró Daniela. «Desde que perdimos el contrato del centro comercial frente a Castellanos Desarrollos, estamos al borde de la quiebra». El apellido Castellanos provocó una punzada en el pecho de Sofía. ¿Tan grave es la situación? Hurtado ha hipotecado hasta su casa para mantener el estudio a flote. Si no conseguimos un proyecto importante pronto... Daniela no terminó la frase, pero su expresión lo decía todo. Sofía pasó la mañana perfeccionando su presentación, ignorando las miradas de lástima de algunos colegas. A pesar de los intentos de Hurtado por mantener su embarazo en discreción, todos en el estudio sabían que había sido abandonada. Los rumores sobre quién era el padre circulaban en susurros, pero nadie se atrevía a mencionarlo en su presencia. A las 3:30, mientras imprimía los últimos planos, Sofía sintió una fuerte patada del bebé. Se detuvo un momento, sorprendida por la intensidad. «Tranquilo, pequeño arquitecto», murmuró con una sonrisa. «Pronto estaremos en casa». «¿Todo bien, Navarro?», preguntó Hurtado, apareciendo súbitamente a su lado. «Perfectamente, señor. Solo el bebé haciendo acrobacias». Hurtado la miró con una mezcla de incomodidad y preocupación. «Escucha, Sofía. Después de la reunión con el cliente del restaurante, necesito hablar contigo. Sobre tu futuro en el estudio». El corazón de Sofía se aceleró. ¿La despedirían? No podía permitirse perder este trabajo, no ahora. «Por supuesto, señor». El cliente del restaurante, un empresario de mediana edad llamado Lorenzo Vega, llegó puntual a las 4. Para sorpresa de Sofía, Hurtado le cedió por completo la presentación. Era la primera vez que le permitía liderar una reunión con un cliente. «El señor Vega busca algo especial», explicó Hurtado, «y creo que tu enfoque fresco es exactamente lo que necesita». La presentación fue un éxito. Sofía había diseñado una renovación que respetaba la estructura original del antiguo edificio, incorporando elementos sostenibles como un sistema de recolección de agua de lluvia y paneles solares discretamente integrados en la decoración. El restaurante no solo sería más eficiente energéticamente, sino que su carácter único atraería a turistas interesados en la cultura local. «Me encanta», declaró Vega después de revisar los planos. «Es exactamente lo que buscaba. Modernidad sin perder la esencia de Puerto Vallarta». Cuando el cliente se marchó, Hurtado invitó a Sofía a su despacho. La tensión en sus hombros revelaba que la conversación no sería fácil. «Tienes talento, Navarro. Más del que he visto en muchos arquitectos con años de experiencia», comenzó. «Pero tengo que ser honesto contigo. El estudio está en problemas graves». Sofía asintió, preparándose para lo peor. «Perdimos 3 contratos importantes este trimestre, todos frente a Castellanos Desarrollos», continuó Hurtado, sin notar cómo Sofía se tensaba ante la mención de ese apellido. «He tenido que recortar personal y reducir costos donde quiera que pueda». «Entiendo, señor. Si necesita prescindir de mí...» «No se trata de eso», interrumpió Hurtado. «De hecho, quiero ofrecerte un trato». Sofía lo miró sorprendida. «El señor Vega quedó impresionado con tu trabajo, tanto que ha sugerido confiarnos 2 proyectos más, incluyendo la renovación de su casa de verano. Eso podría mantenernos a flote unos meses más». «Eso es maravilloso», respondió Sofía, sin entender dónde estaba el problema. «El problema es que no puedo pagarte lo que mereces», explicó Hurtado. «Ni siquiera puedo garantizarte un salario completo. Lo que te propongo es una sociedad limitada». «¿Sociedad?», repitió Sofía atónita. «Pero apenas he terminado la carrera».
El talento es talento con o sin años de experiencia, respondió Hurtado. Te ofrezco un porcentaje de los beneficios de cada proyecto en el que participes, en lugar de un salario fijo. Es un riesgo, lo sé, especialmente con un bebé en camino. Pero si logramos salvar el estudio, tu parte podría valer mucho más que cualquier sueldo que pudiera pagarte ahora. Sofía consideró la oferta. Era arriesgada, pero también representaba una oportunidad única. Como socia, aunque fuera minoritaria, tendría más control sobre su trabajo y horarios, algo crucial cuando naciera el bebé. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. Quiero dirigir personalmente los proyectos del señor Vega. Hurtado sonrió por primera vez en semanas. Trato hecho, socia. Aquella noche, al regresar a su apartamento, Sofía se sentía física y emocionalmente agotada. Su madre había prometido ayudarla con el bebé cuando naciera, pero un mes atrás había sufrido una caída que la obligó a usar muletas temporalmente. Ahora, en lugar de recibir ayuda, Sofía tendría que dividir su tiempo entre su trabajo, sus estudios nocturnos, el bebé y cuidar de su madre. Se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, observando las luces de Puerto Vallarta. A lo lejos, podía distinguir las Torres Castellanos, el lujoso complejo de apartamentos donde probablemente vivía Sebastián, tan cerca físicamente, tan inalcanzablemente lejos. El teléfono sonó sacándola de sus pensamientos. Era Marisol Velázquez, la secretaria ejecutiva que le había dado su número aquella noche en el baño del estudio. «Sofía, perdona que te llame tan tarde», dijo la mujer. «No he dejado de pensar en ti desde que me enteré de lo sucedido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el bebé?» La preocupación genuina en la voz de Marisol rompió algo dentro de Sofía. Antes de darse cuenta, estaba llorando, desahogando meses de dolor contenido. «Lo siento», sollozó, «es que a veces todo parece demasiado». «Lo entiendo», respondió Marisol con dulzura. «Escucha, quizás esto no sea mi lugar, pero hay algo que creo que deberías saber». Sofía se tensó. «¿Sobre Sebastián?» «Sí. Se ha ido de Puerto Vallarta. Su padre lo ha enviado a supervisar un proyecto en Madrid, oficialmente para ampliar horizontes empresariales. Pero todos sabemos que es una manera de sacarlo del país hasta que nazca el bebé y se calmen los rumores». Así que era eso. Sebastián no solo la había abandonado, sino que había huido del país para evitar cualquier escándalo. La rabia reemplazó momentáneamente a la tristeza. «Hay más», continuó Marisol. «Don Ernesto ha comenzado negociaciones para comprometerlo con la hija de un hotelero español. Quieren expandirse al mercado europeo y esta alianza sería perfecta para sus intereses». Sofía cerró los ojos, absorbiendo el golpe. Ni siquiera habían pasado 6 meses y ya planeaban casar a Sebastián con otra mujer, como si ella y el bebé nunca hubieran existido. «¿Por qué me cuentas esto, Marisol? ¿Para lastimarme más?» «Al contrario», respondió la secretaria, «para que entiendas que esto no tiene que ver contigo. Los castellanos son así. Tratan a las personas como piezas de ajedrez en su tablero de negocios. Si te consuela, Sebastián tampoco parece feliz con el arreglo, pero no tiene la fuerza para enfrentarse a su padre». No la consolaba, solo confirmaba lo que ya sabía. Sebastián era débil, demasiado cobarde para luchar por su hijo, demasiado cobarde incluso para darle la cara. «Gracias por la información, Marisol, pero he decidido seguir adelante. Sebastián Castellanos ya no forma parte de mi vida». Después de colgar, Sofía sacó un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: «Plan de vida, Sofía y bebé». Durante las siguientes horas, detalló cada paso que daría en los próximos años. Terminar el posgrado, convertir la sociedad con Hurtado en una oportunidad para crecer profesionalmente, ahorrar para un apartamento propio, crear un fondo para la educación de su hijo. El último punto de la lista decía simplemente: demostrar que no necesitamos a nadie más. Mientras cerraba el cuaderno, sintió otra patada del bebé, más fuerte que las anteriores. Sonrió, interpretándolo como un gesto de aprobación. «Tú y yo contra el mundo, pequeño», susurró, repitiendo la promesa que se había convertido en su mantra. «Y vamos a demostrarles a todos lo que valemos». Los primeros rayos del sol
se colaban por la ventana del pequeño apartamento, iluminando la cuna de madera donde Mateo dormía plácidamente. Sofía observaba a su hijo de 3 meses, maravillándose ante cada detalle de su rostro. Los ojos, idénticos a los de Sebastián, se habían convertido en un recordatorio constante del pasado que intentaba dejar atrás. «Buenos días, mi amor», susurró, acariciando suavemente la mejilla del bebé. Mateo se removió ligeramente, pero siguió dormido, permitiéndole a Sofía unos minutos más para prepararse antes de enfrentar otro día extenuante. Hacía exactamente 1 año desde que Sebastián había desaparecido de su vida, dejándola embarazada y con un futuro incierto. 12 meses de lucha constante, de noches sin dormir, primero por las lágrimas y después por los llantos de Mateo. Pero también habían sido meses de descubrimiento, de encontrar una fortaleza que no sabía que poseía. La pequeña cocina estaba impecable a pesar del caos que regía el resto del apartamento. Sofía preparó café mientras repasaba mentalmente su agenda. Tenía una reunión importante en el estudio a las 9. Después debía pasar por la universidad para entregar un trabajo de su posgrado y luego recoger a su madre, que se había ofrecido a cuidar a Mateo durante la tarde mientras ella asistía a una presentación con un nuevo cliente potencial. El estudio Hurtado en Asociados había sobrevivido milagrosamente a la crisis financiera. Los 3 proyectos conseguidos a través de Lorenzo Vega habían sido solo el principio. La renovación del restaurante Océano había atraído la atención de otros empresarios locales, generando un flujo constante de pequeños encargos que mantenían el negocio a flote. «No es el tipo de proyectos que soñaba realizar», le había confesado Hurtado a Sofía una tarde, «pero pagan las facturas mientras esperamos algo más grande». Sofía se había convertido en un pilar fundamental del estudio. Su enfoque en la arquitectura sostenible, utilizando materiales locales y técnicas que respetaban el entorno natural de Puerto Vallarta, había creado un nicho que los grandes estudios, incluyendo Castellanos Desarrollos, habían ignorado. El llanto de Mateo interrumpió sus reflexiones. Sofía acudió inmediatamente, levantando al bebé con ternura. «Ya, mi cielo, ya estoy aquí», murmuró mientras lo mecía suavemente. Alimentar a Mateo, bañarlo y dejarlo listo para el día era una rutina que había perfeccionado con los meses. A las 8:30, con el bebé en brazos y un bolso que parecía contener todo el apartamento, Sofía salió rumbo al estudio. Carmela la esperaba en el pasillo, como cada mañana. «Déjame ayudarte con eso», dijo la anciana tomando el bolso. A sus 63 años, Carmela se había convertido en una abuela adoptiva para Mateo. «¿Cómo está mi arquitecto favorito hoy?» «Despertó de buen humor», respondió Sofía con una sonrisa cansada. «Espero que siga así para mi madre». «Tu madre estará bien», aseguró Carmela. «Ya casi no usa el bastón y cuidar del pequeño le da propósito. Las abuelas necesitamos sentirnos útiles». Sofía abrazó a su vecina, agradecida por su apoyo inquebrantable. «No sé qué haría sin ti, Carmela. Lo que haces cada día, muchacha. Seguir adelante con la frente en alto», respondió la anciana con su habitual sabiduría. «Ahora date prisa o llegarás tarde». El taxi que Sofía ahora podía permitirse ocasionalmente la dejó frente al estudio Hurtado en Asociados. La recepcionista, Daniela, la recibió con una expresión preocupada. «Hurtado te espera en su oficina», dijo en voz baja. «Y no está solo». Sofía sintió un escalofrío. «¿Quién está con él?» «El representante de Espacios Riviera, ese nuevo desarrollo turístico en la costa sur», respondió Daniela, tomando a Mateo de sus brazos. «Ve, yo cuido al pequeño». Sofía agradeció internamente que el estudio se hubiera convertido en un espacio donde Mateo era bienvenido. Después del nacimiento, Hurtado había acondicionado un pequeño rincón con una cuna portátil y todo lo necesario para que pudiera traer al bebé cuando fuera inevitable. Era un gesto poco común en el competitivo mundo de la arquitectura, pero el viejo Hurtado, detrás de su fachada de dureza, tenía un corazón de oro. Antes de entrar a la oficina, Sofía se ajustó la chaqueta y respiró profundamente. Estos momentos de inseguridad, cuando sentía que sería juzgada por ser madre soltera, antes que por su talento como arquitecta, se habían vuelto menos frecuentes
pero no habían desaparecido por completo. «Buenos días», saludó al entrar. Hurtado estaba sentado detrás de su escritorio con expresión indescifrable. Frente a él, un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido con un traje gris, se puso de pie para saludarla. «Sofía, te presento a Javier Montero, director de Espacios Riviera», dijo Hurtado. «Señor Montero, ella es Sofía Navarro, la socia de la que le hablé». «Un placer, arquitecta Navarro», dijo Montero, estrechando su mano con firmeza. «Su reputación la precede». Sofía arqueó una ceja sorprendida. ¿Reputación? Apenas comenzaba a hacerse un nombre en el competitivo mundo de la arquitectura de Puerto Vallarta. «El señor Montero ha visto nuestro trabajo en el restaurante Océano», explicó Hurtado, «y está particularmente interesado en tu enfoque sostenible». Durante la siguiente hora, Javier Montero expuso su visión para un complejo turístico diferente. Espacios Riviera no sería el típico resort de lujo que abarrotaba la costa de Puerto Vallarta. Su objetivo era crear un espacio que se integrara respetuosamente con el entorno natural, ofreciendo una experiencia auténtica a visitantes que buscaban algo más que discotecas y bares de cócteles. «Queremos ser pioneros en turismo sostenible», explicó Montero con entusiasmo. «Cabañas ecológicas, sistemas de energía renovable, programas de conservación para la flora y fauna local». El proyecto era ambicioso, exactamente el tipo de trabajo con el que Sofía había soñado. Sin embargo, algo no encajaba. ¿Por qué un desarrollo de tal envergadura consideraría a un estudio pequeño como Hurtado y Asociados cuando podían contratar a cualquiera de las firmas internacionales establecidas en la ciudad? «Su propuesta es fascinante, señor Montero», dijo Sofía. «Pero debo preguntar, ¿por qué nosotros? No somos el estudio más grande ni el más influyente de Puerto Vallarta». Montero sonrió. «Precisamente por eso, arquitecta Navarro, los grandes estudios tienen, digamos, compromisos con ciertas formas de trabajar. Están demasiado vinculados con proveedores específicos, materiales importados, técnicas estandarizadas. Nosotros buscamos innovación genuina, no una adaptación superficial de prácticas sostenibles». Hurtado intercambió una mirada significativa con Sofía. Ambos sabían lo que significaría ganar este contrato, la salvación definitiva del estudio y la posibilidad de establecerse como referentes en arquitectura sostenible. «Nos encantaría presentarle una propuesta preliminar», respondió Hurtado. «Pero debo ser transparente. Un proyecto de esta magnitud requeriría ampliar nuestro equipo. Necesitaríamos tiempo y un adelanto sustancial», completó Montero, asintiendo comprensivamente. «Estamos preparados para eso. Tienen un mes para presentar su visión conceptual. Si nos convence, firmaremos un contrato por 3 años con un presupuesto que garantizará la estabilidad de su estudio». Cuando Montero se marchó, Sofía y Hurtado se miraron en silencio, procesando lo que acababa de suceder. «Es el milagro que esperábamos», dijo finalmente Hurtado, permitiéndose una sonrisa. «O una trampa», respondió Sofía, siempre cautelosa desde que Sebastián la había abandonado. «Deberíamos investigar más sobre Espacios Riviera antes de comprometernos». Hurtado asintió, respetando su prudencia. «Hazlo. Mientras tanto, comienza a pensar en conceptos. Si esto es legítimo, no podemos permitirnos desaprovecharlo». El resto del día transcurrió en una nebulosa de emociones para Sofía. Entregó su trabajo en la universidad, recogió a su madre y le contó sobre la reunión mientras se dirigían a la presentación con el nuevo cliente potencial. «Suena prometedor», comentó Elena Fuentes, observando a su nieto que dormía plácidamente en su portabebés. «Pero entiendo tu cautela, después de lo que pasó con ese canalla». «Mamá, ya hablamos de esto», interrumpió Sofía suavemente. «No quiero que Mateo crezca escuchando insultos sobre su padre». Elena suspiró. «Tienes razón, lo siento. Es solo que me duele verte trabajar tan duro mientras él vive su vida como si nada hubiera pasado». Sebastián había regresado a Puerto Vallarta 6 meses después del nacimiento de Mateo. Sofía se había enterado por casualidad, al ver su fotografía en la sección de sociedad del periódico local, asistiendo a un evento benéfico con una elegante mujer del brazo. No era la española que había mencionado Marisol, sino otra heredera
de alguna familia influyente. Aparentemente, los planes de matrimonio en Madrid no habían prosperado. Lo que más había dolido no era verlo con otra mujer, sino confirmar que no tenía la menor intención de conocer a su hijo. Ni una llamada, ni un mensaje, nada que indicara el más mínimo interés por el pequeño Mateo. «Ya no importa», respondió Sofía. «Tenemos todo lo que necesitamos». La presentación de esa tarde era para un pequeño hotel boutique en el centro histórico de Puerto Vallarta. El propietario, un empresario canadiense enamorado de la arquitectura colonial mexicana, quería renovar una antigua casona manteniendo su esencia, pero incorporando comodidades modernas. Sofía expuso su visión con la seguridad que había adquirido a lo largo de ese año de práctica. Su propuesta respetaba los elementos arquitectónicos originales, mientras integraba sutilmente tecnologías sostenibles que reducirían significativamente el consumo energético del edificio. «Me encanta», declaró el cliente al finalizar la presentación. «Es exactamente lo que buscaba. ¿Cuándo podrían comenzar?» Otro proyecto en el bolsillo. Sofía sonrió, sintiendo esa mezcla de orgullo y alivio que acompañaba cada nuevo contrato. Si conseguían el proyecto de Espacios Riviera, podrían permitirse contratar más personal y aliviar la carga de trabajo que la mantenía constantemente al límite de sus fuerzas. Al salir de la reunión, se encontró con una imagen que la dejó paralizada. A menos de 10 metros, Sebastián Castellanos caminaba por la acera opuesta, acompañado por un grupo de empresarios. Estaba tan elegante como siempre, con ese aire de confianza y privilegio que lo caracterizaba. Por un segundo terrible, sus miradas se cruzaron. Sofía vio cómo el color abandonaba su rostro, cómo la sorpresa daba paso al reconocimiento y luego a algo que no supo interpretar. ¿Culpa? ¿Incomodidad? ¿O simplemente fastidio por este recordatorio de su pasado? Antes de que pudiera reaccionar, Sebastián desvió la mirada y continuó su camino, como si no la hubiera visto, como si ella y el hijo que habían concebido juntos no existieran. Elena, que había observado toda la escena, apretó la mano de su hija. «Vámonos de aquí», susurró. Esa noche, después de acostar a Mateo, Sofía se permitió llorar por primera vez en meses. No por Sebastián, se dijo a sí misma. Ya no era tan ingenua como para llorar por un hombre que la había tratado como algo desechable. Lloraba por Mateo, por el padre que nunca conocería, por la familia completa que había soñado darle. El timbre sonó, interrumpiendo su momento de debilidad. Secándose apresuradamente las lágrimas, Sofía abrió la puerta para encontrarse con Carmela, quien sostenía una cazuela humeante. «Te traje caldo de pollo», anunció la anciana, entrando sin esperar invitación. «Mi madre siempre decía que cura el cuerpo y el alma». Sofía sonrió a pesar de su tristeza. «¿Cómo sabías que lo necesitaba?» «Años de experiencia, mi niña», respondió Carmela, comenzando a servir 2 platos. «Siéntate y cuéntame qué pasó». Entre cucharadas de caldo reconfortante, Sofía relató su encuentro con Sebastián y la mezcla de emociones que había despertado. ¿Sabes qué es lo peor? Que una parte de mí, una parte pequeña y tonta, sigue esperando que algún día aparezca arrepentido, queriendo conocer a su hijo. Sofía negó con la cabeza, avergonzada de su propia debilidad. «Es patético, ¿verdad?» «Es humano», corrigió Carmela con suavidad. «Pero escúchame bien, Sofía Navarro. Ese hombre no merece a Mateo. Ni siquiera merece la energía que gastas pensando en él. Has construido algo hermoso con tus propias manos. Un hogar para tu hijo, una carrera prometedora, una vida digna. No necesitas su validación ni su arrepentimiento». Carmela tomó las manos de Sofía entre las suyas, ásperas por décadas de trabajo con la aguja y el hilo. A veces la familia que construimos es más fuerte que la que nos da la sangre. Mira a tu alrededor. Tienes a tu madre, me tienes a mí, tienes a esas personas en tu trabajo que respetan tu talento. Y lo más importante, tienes a ese pequeño ángel durmiendo en la habitación de al lado. Es más de lo que muchos pueden decir. Las palabras de Carmela actuaron como un bálsamo para su espíritu herido. Sofía asintió, reconociendo la verdad en ellas. «Tienes razón. Es solo que a veces el camino parece tan cuesta arriba». «Los mejores caminos siempre lo son»,
respondió la anciana con una sonrisa sabia. Si fuera fácil, cualquiera podría recorrerlo. Pero tú no eres cualquiera, Sofía. Eres una fuerza de la naturaleza, y algún día ese hombre se arrepentirá de no haber estado aquí para verlo. Después de que Carmela se marchara, Sofía se acercó a la cuna donde dormía Mateo. Observó su respiración tranquila, sus manitas cerradas en puños, sus largas pestañas idénticas a las de Sebastián. «Te prometo, mi amor, que nunca te faltará nada», susurró. «Ni un techo sobre tu cabeza, ni comida en tu plato, ni amor en tu corazón. Y te juro que llegará el día en que nuestro apellido significará tanto en esta ciudad como el de los castellanos». Esa noche, Sofía soñó con edificios que se elevaban hacia el cielo, estructuras innovadoras que transformaban el horizonte de Puerto Vallarta. En su sueño, ella estaba de pie frente a su obra maestra, con Mateo, ya un jovencito, a su lado. Y desde algún lugar entre la multitud que admiraba su creación, Sebastián Castellanos la observaba con una mezcla de asombro y arrepentimiento. No era venganza lo que buscaba, se dijo al despertar con la primera luz del amanecer. Era justicia. La justicia de demostrar que había sido un error subestimarla, que ella y su hijo podrían alcanzar las estrellas sin necesitar a nadie más. Con esa determinación renovada, Sofía comenzó a bosquejar las primeras ideas para el proyecto de Espacios Riviera. Este sería el punto de inflexión en su carrera, la oportunidad que cambiaría su destino y el de Mateo para siempre. Y no pensaba desaprovecharla. El sonido de la lluvia golpeando contra los cristales arrullaba a Mateo, que dormía plácidamente en su nueva habitación. Sofía contemplaba a su hijo de 3 años desde el umbral de la puerta, maravillándose de lo rápido que pasaba el tiempo. Habían transcurrido exactamente 4 años desde que Sebastián la abandonó, y su vida había dado un vuelco completo. El modesto apartamento en el barrio Emiliano Zapata había quedado atrás. Ahora vivían en un cómodo piso de 2 habitaciones en la colonia Fluvial, un barrio de clase media con parques y escuelas cercanas. No era la zona hotelera donde residían los castellanos, pero representaba un enorme avance desde sus días más difíciles. El proyecto Espacios Riviera había cambiado todo. Tras una intensa investigación que confirmó la legitimidad y solvencia de la empresa, Sofía y Hurtado habían presentado una propuesta revolucionaria, un complejo turístico que se mimetizaba con el paisaje costero utilizando materiales locales y técnicas constructivas tradicionales reinventadas con tecnología moderna. Javier Montero no solo había aceptado la propuesta, sino que la había convertido en el buque insignia de su empresa. En los 2 años que llevaban trabajando juntos, habían completado la primera fase del proyecto: 20 cabañas ecológicas y un centro comunitario que ya recibían a turistas de todo el mundo interesados en el turismo sostenible. El éxito de Espacios Riviera había puesto a Hurtado en Navarro Arquitectos. El estudio había cambiado de nombre tras convertirse Sofía en socia igualitaria, en el mapa de la arquitectura sostenible. Revistas especializadas publicaban artículos sobre su innovador enfoque, y otros desarrolladores comenzaban a solicitar sus servicios. Sofía cerró suavemente la puerta de la habitación de Mateo y se dirigió a su pequeño estudio. Los planos de la segunda fase de Espacios Riviera, un restaurante construido principalmente con bambú y otros materiales renovables, ocupaban la mayor parte de su mesa de trabajo. Tenía una presentación importante al día siguiente y quería repasar cada detalle. El timbre de su teléfono interrumpió su concentración. Era Ricardo Hurtado. «Navarro, ¿estás sentada?», preguntó sin preámbulos, con esa brusquedad que los años no habían logrado suavizar. «Estoy trabajando en los planos del restaurante», respondió Sofía. «¿Qué sucede?». «Acabo de recibir una llamada de Ernesto Montalvo, el director del Festival de Arquitectura Sostenible». El corazón de Sofía dio un vuelco. El Festival de Arquitectura Sostenible era el evento más prestigioso de su campo en todo México. Arquitectos de renombre internacional competían por presentar sus proyectos y ganar el reconocimiento que podía catapultar carreras. «¿Y?», preguntó conteniendo la respiración. «Han seleccionado Espacios Riviera como finalista en la categoría de Innovación en Construcción Ecológica», anunció Hurtado, permitiéndose un tono de orgullo que rara vez dejaba entrever.
La ceremonia es en 3 semanas. Necesitan confirmación para enviarnos las invitaciones oficiales. Sofía se dejó caer en su silla, abrumada por la noticia. Es increíble. Te lo mereces, Sofía, dijo Hurtado, abandonando por un momento su habitual formalidad. Nadie ha trabajado más duro que tú. Después de colgar, Sofía permaneció inmóvil durante varios minutos, dejando que la magnitud de la noticia se asentara. Ser finalista en el festival era un honor que pocos estudios locales habían conseguido. La mayoría de los proyectos seleccionados pertenecían a grandes firmas internacionales, con presupuestos astronómicos, no a estudios pequeños como el suyo. El sonido de pequeños pasos la sacó de su ensimismamiento. Mateo, con su pijama de dinosaurios y su pelo revuelto, se asomaba a la puerta del estudio. «Mamá, tengo sed», murmuró con voz adormilada. Sofía se levantó inmediatamente, guardando para sí la emoción del momento. «Vamos por agua, mi amor». Mientras servía agua para su hijo, Sofía lo observó con infinito amor. Mateo había heredado la belleza de Sebastián, los mismos ojos intensos, la misma sonrisa cautivadora, pero tenía el espíritu de ella, determinado, curioso, resiliente. A sus 3 años, ya mostraba una fascinación por la arquitectura, construyendo elaboradas estructuras con sus bloques de colores y dibujando casas que, según él, no se caen cuando llueve mucho. ¿Sabes qué, Mateo? Mamá recibió una noticia muy especial hoy, dijo mientras lo acompañaba de vuelta a la cama. ¿Vamos a tener un perrito?, preguntó el niño esperanzado. Era su petición constante desde que había cumplido los 3 años. Sofía rió. No, mi cielo, eso tendrá que esperar un poco más. La noticia es que el trabajo de mamá ha sido elegido como uno de los mejores del país. Mateo la miró con ojos somnolientos pero interesados. ¿De todo el país? De todo el país, confirmó ella arropándolo. Y dentro de poco iremos a una fiesta muy elegante, donde personas importantes hablarán sobre los edificios que mamá ha diseñado. ¿Puedo ir yo también?, preguntó Mateo, luchando contra el sueño que volvía a invadirlo. Sofía dudó. Había asumido que dejaría a Mateo con su madre o con Carmela durante la gala. Los eventos del festival no eran precisamente amigables para niños pequeños. Pero la idea de compartir ese momento con su hijo, de mostrarle que sus sacrificios daban frutos, era tentadora. Ya veremos, mi amor. Ahora a dormir, que mañana hay escuela. A la mañana siguiente, Sofía dejó a Mateo en el jardín de infancia antes de dirigirse al estudio. La lluvia había cesado, dejando un cielo despejado y un aire limpio que presagiaba un buen día. Al llegar a la oficina, encontró a todo el equipo, que ahora constaba de 7 personas, incluyendo a 2 jóvenes arquitectos recién graduados que habían contratado el año anterior, reunido alrededor de Hurtado. «Ahí está nuestra estrella», exclamó Daniela, que había ascendido de recepcionista a coordinadora administrativa. Sofía recibió felicitaciones y abrazos de todos sus colegas. El ambiente festivo era un testimonio de lo lejos que habían llegado como equipo. De estar al borde de la quiebra, Hurtado en Navarro se había convertido en un estudio respetado con una cartera de clientes sólida. «Esto merece una celebración», declaró Hurtado. «Cena en el Nogal esta noche», invitó yo. Entre risas y planes para la velada, el equipo volvió gradualmente a sus puestos de trabajo. Sofía se dirigió a su oficina, ahora un espacio luminoso con vistas a la bahía, muy diferente del rincón que ocupaba cuando comenzó como practicante. Apenas había encendido su computadora cuando Daniela entró con una expresión preocupada. «Acaba de llegar esto», dijo, entregándole un sobre de papel caro con el logotipo de Castellanos Desarrollos impreso en relieve dorado. Sofía contempló el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Era la primera comunicación directa que recibía de la empresa de Sebastián en 4 años. «¿Por qué ahora?» «¿Quieres que lo abra yo?», ofreció Daniela, consciente de lo que ese apellido significaba para su amiga. «No, está bien», respondió Sofía tomando el sobre. Con un movimiento decidido, lo abrió y extrajo una tarjeta elegante. Era una invitación formal para una gala benéfica organizada por la Fundación Castellanos, dedicada a recaudar fondos para la reconstrucción de escuelas en zonas afectadas por el último huracán que había azotado la costa de Jalisco.
El evento tendría lugar en el lujoso Hotel Azul Pacífico, propiedad de los Castellanos, la noche anterior al Festival de Arquitectura. ¿Por qué me invitarían?, murmuró Sofía confundida. No he tenido contacto con ellos desde que te abandonaron embarazada, completó Daniela sin rodeos. Quizás se enteraron de que eres finalista del festival. Los Castellanos nunca pierden la oportunidad de asociarse con gente exitosa. Sofía releyó la invitación. Estaba dirigida específicamente a ella, como arquitecta Sofía Navarro, socia fundadora de Hurtado y Navarro Arquitectos. No era una invitación general al estudio, sino personal. No iré, decidió, dejando la tarjeta a un lado. No tengo nada que hablar con esa gente. Daniela asintió comprensivamente, pero antes de salir añadió: solo recuerda que ahora eres alguien en esta ciudad, Sofía. Ya no pueden hacerte daño ni menospreciarte. Si decides ir, lo harías desde una posición de fuerza, no de debilidad. Las palabras de Daniela resonaron en la mente de Sofía durante todo el día. Para cuando recogió a Mateo de la escuela, había tomado una decisión. No solo asistiría a la gala de los Castellanos, sino que lo haría con la cabeza alta y llevando a su hijo. Era hora de que Puerto Vallarta, y especialmente Sebastián Castellanos, conocieran al heredero que habían ignorado. Esa noche, mientras cenaban en el Nogal celebrando su nominación, Sofía compartió su decisión con Hurtado. Es una jugada arriesgada, comentó el veterano arquitecto, sirviéndose otra copa de vino. Los Castellanos son poderosos y vengativos. Ya no tengo miedo, respondió Sofía. Han pasado 4 años. Tengo una carrera sólida, una casa propia, y lo más importante, tengo a Mateo. No pueden quitarme nada, excepto oportunidades de negocio, señaló Hurtado. Controlando gran parte del desarrollo inmobiliario de la ciudad, podrían vetarnos en futuros proyectos. También podrían intentar sabotear nuestra participación en el festival, añadió Marisol Velázquez, quien se había convertido en una amiga cercana desde que dejó de trabajar para don Ernesto Castellanos 2 años atrás. No creo que lleguen a tanto, intervino Lorenzo Vega, el restaurantero que había sido su primer cliente importante y ahora formaba parte de su círculo íntimo. Los Castellanos son ambiciosos, pero no estúpidos. Un escándalo público les perjudicaría más a ellos que a ustedes, especialmente con la prensa nacional que estará cubriendo el festival. Sofía asintió, agradeciendo el apoyo de sus amigos. Durante los últimos años había construido no solo una carrera, sino también una red de personas que creían en ella y la respaldaban. Era un contraste brutal con aquellos primeros meses de soledad y desesperación tras el abandono de Sebastián. Lo que me preocupa es Mateo, confesó. Nunca le he hablado de su padre. Le dije que estaba trabajando lejos, en otro país. ¿Qué pasará cuando lo vea? ¿Cuando vea el parecido? Mateo tiene 3 años, recordó su madre, Elena, quien también se había unido a la celebración. Probablemente no entenderá la situación en toda su complejidad. Además, añadió Carmela, quien a sus 65 años seguía siendo una fuerza de la naturaleza, el niño tiene derecho a saber de dónde viene, aunque sea de manera gradual y adecuada a su edad. Sofía consideró las palabras de sus amigos mientras observaba el elegante comedor del restaurante. Hace 4 años, jamás habría imaginado que estaría celebrando una nominación prestigiosa, rodeada de personas que la querían y respetaban. El camino había sido duro, pero cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento de duda, había valido la pena. Lo he decidido, anunció finalmente. Iremos a esa gala, Mateo y yo, y que Puerto Vallarta entero sepa quiénes somos los Navarro. La semana siguiente pasó en un torbellino de actividad. Entre los preparativos para la presentación en el festival, las responsabilidades diarias del estudio y el cuidado de Mateo, Sofía apenas tuvo tiempo para pensar en la gala de los Castellanos. 3 días antes del evento, mientras revisaba los últimos detalles del proyecto Espacios Riviera con Javier Montero, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Arquitecta Navarro?, preguntó una voz masculina que le resultó vagamente familiar. Soy Guillermo Castellanos, tío de Sebastián. No sé si me recuerda. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
Guillermo era el único miembro de la familia Castellanos que siempre la había tratado con respeto durante su relación con Sebastián. «Por supuesto, señor Castellanos. ¿En qué puedo ayudarle?» «Espero no importunarla», continuó Guillermo. «He visto su trabajo en Espacios Riviera. Es extraordinario. De hecho, es la razón por la que quise contactarla. Soy el presidente de la Fundación Castellanos y me preguntaba si podríamos reunirnos antes de la gala. Hay un proyecto que me gustaría discutir con usted». Sofía dudó. Era una trampa. ¿Una manera de los Castellanos de acercarse a ella con algún motivo oculto? «Señor Castellanos, aprecio su interés, pero debo confesar que me sorprende esta llamada después de todo lo que pasó». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Entiendo su recelo, arquitecta Navarro, y le pido disculpas por contactarla así, pero le aseguro que mis intenciones son estrictamente profesionales. La Fundación está desarrollando un proyecto de viviendas sostenibles para familias afectadas por el huracán, y su experiencia sería invaluable». La mención de viviendas sociales tocó una fibra sensible en Sofía. Desde sus días más difíciles, había soñado con crear espacios dignos para personas en situaciones vulnerables. «Está bien», accedió finalmente. «Podemos reunirnos el viernes por la mañana en mi estudio». «Excelente», respondió Guillermo, sin ocultar su satisfacción. «Y arquitecta Navarro, felicidades por su nominación al festival. Es un reconocimiento bien merecido». Después de colgar, Sofía permaneció inmóvil, procesando lo ocurrido. ¿Debería haber rechazado la reunión? ¿Estaba exponiendo a Mateo y a sí misma a más dolor? «¿Todo bien?», preguntó Javier Montero, notando su expresión preocupada. «No estoy segura», respondió Sofía con honestidad. «Acabo de recibir una llamada de la familia del padre de Mateo». Javier, quien conocía su historia, frunció el ceño. «¿Después de 4 años? ¿Qué quieren?» «Aparentemente, mi experiencia profesional», respondió Sofía, aún sorprendida. «Para un proyecto de viviendas sociales». «Ten cuidado», aconsejó Javier. «Las familias poderosas como los Castellanos rara vez hacen algo sin un motivo ulterior». Esa noche, mientras acostaba a Mateo, Sofía observó detenidamente a su hijo. Cada día se parecía más a Sebastián. Los mismos ojos, la misma forma de fruncir el ceño cuando se concentraba, los mismos hoyuelos al sonreír. ¿Cómo reaccionaría Sebastián al ver a este pequeño que era su viva imagen? ¿Sentiría algo? ¿O seguiría pretendiendo que no existía? «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó Mateo, perceptivo como siempre. «No estoy triste, mi amor», respondió Sofía besando su frente. «Solo pensaba en lo mucho que has crecido». «¿Cuándo vuelve papá de su trabajo lejos?», preguntó el niño, como hacía ocasionalmente. La pregunta tan inocente perforó el corazón de Sofía. La mentira piadosa que había inventado para proteger a Mateo de la verdad ahora parecía a punto de derrumbarse. «Mateo, hay algo que mamá necesita contarte», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces las familias son diferentes. Algunas tienen mamá y papá que viven juntos, otras tienen papás que viven en casas separadas, y algunas, como la nuestra, tienen solo una mamá que ama muchísimo a su hijo». Mateo la miró con curiosidad. «¿Mi papá no va a volver?». Sofía respiró profundamente. «Tu papá vive aquí en Puerto Vallarta, mi amor. Pero tomó una decisión hace tiempo, antes de que tú nacieras. Decidió que no podía estar con nosotros como familia. ¿No me quiere?». La voz de Mateo era apenas un susurro. «No se trata de ti, mi vida», respondió Sofía, abrazándolo con fuerza. «Tu papá no te conoce, y eso es su pérdida porque eres lo más maravilloso que existe en este mundo. Pero muy pronto es posible que lo veamos en una fiesta importante. Y quería que supieras la verdad antes de ese momento». Mateo asimiló la información con una seriedad impropia de sus 3 años. Finalmente preguntó: «¿Se parece a mí?». «Mucho», admitió Sofía. «Tienes sus ojos y su sonrisa, pero tienes mi corazón valiente. ¿Y si quiere conocerme ahora?». La esperanza en la voz de Mateo era desgarradora. «Entonces tendremos que ver, paso a paso», respondió Sofía con cautela. «Pero pase lo que pase, recuerda que mamá siempre estará contigo, ¿de acuerdo?». Mateo asintió, abrazándola con fuerza. «Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi arquitecto en miniatura».
más que a nada en el mundo. Cuando Mateo finalmente se durmió, Sofía se retiró a su habitación emocionalmente agotada. La conversación había sido necesaria pero dolorosa. Ahora solo quedaba esperar a ver qué traería la reunión con Guillermo Castellanos, y más importante aún, el inevitable encuentro con Sebastián en la gala. Mientras se preparaba para dormir, Sofía miró por la ventana hacia el horizonte de Puerto Vallarta, donde las luces de los hoteles y residencias de lujo brillaban como estrellas caídas. En algún lugar entre esas luces estaba el hombre que la había abandonado, ajeno al extraordinario niño que dormía en la habitación contigua y a la mujer en que ella se había convertido. «Ya no tengo miedo», susurró para sí misma. «Ya no». El despacho de Sofía en Hurtado en Navarro Arquitectos brillaba con la luz de la mañana que se filtraba a través de los amplios ventanales. Había llegado temprano para prepararse mentalmente para la reunión con Guillermo Castellanos. En su escritorio, dispuso cuidadosamente los portafolios con sus proyectos más representativos en arquitectura sostenible y social, aunque no estaba segura de querer compartir todo su trabajo con un Castellanos. A las 10 en punto, Daniela anunció la llegada del visitante. Sofía se alisó la falda de su traje sastre color turquesa, respiró profundamente y dio la orden de hacerlo pasar. Guillermo Castellanos entró con paso firme. A sus 58 años era la viva imagen del empresario exitoso. Cabello plateado perfectamente cortado, traje impecable de lino claro adaptado al clima tropical y esa confianza que solo otorga el privilegio de varias generaciones. Sin embargo, a diferencia de su hermano Ernesto, sus ojos reflejaban una calidez genuina. «Arquitecta Navarro», saludó extendiendo su mano. «Es un placer verla después de tanto tiempo». Sofía correspondió al saludo con profesionalismo. «Señor Castellanos, bienvenido a nuestro estudio. Por favor, llámeme Guillermo. Después de todo, casi fuimos familia». La mención de ese pasado provocó un incómodo silencio. Sofía indicó a su visitante que tomara asiento mientras ella ocupaba su lugar tras el escritorio, agradecida por la barrera física entre ambos. «Me impresiona lo que ha logrado», continuó Guillermo, observando el espacioso despacho con aprobación. «He seguido su trabajo desde lejos. El complejo Espacios Riviera es revolucionario». «Gracias», respondió Sofía sorprendida por el aparente conocimiento que tenía de su carrera. «Pero imagino que no vino hasta aquí para hablar de mis proyectos pasados». Guillermo sonrió. «Directa al grano. Me gusta eso». Extrajo una tablet de su maletín y la colocó sobre el escritorio. «La Fundación Castellanos ha adquirido 20 hectáreas en las afueras de Puerto Vallarta, en la zona devastada por el último huracán. Queremos desarrollar un proyecto piloto de viviendas sostenibles para 50 familias que lo perdieron todo». Deslizó la tablet hacia Sofía. En la pantalla aparecían imágenes aéreas del terreno y datos preliminares del proyecto. «No será un desarrollo caritativo tradicional. Queremos crear un modelo replicable donde las familias no solo reciban una casa, sino también capacitación en oficios relacionados con la construcción sostenible y la agricultura urbana. Un proyecto que les devuelva la dignidad y les ofrezca un futuro». Sofía estudió la información, impresionada a su pesar. El planteamiento era serio y bien pensado, exactamente el tipo de trabajo que siempre había soñado realizar. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, levantando la mirada. «Castellanos Desarrollos tiene convenios con las firmas de arquitectura más grandes del país». Guillermo entrelazó sus manos sobre su regazo. «Porque ninguna de esas firmas entiende realmente la sostenibilidad como usted. La mayoría lo ve como una tendencia de marketing, no como una filosofía constructiva. Usted ha demostrado que los proyectos socialmente responsables pueden ser también económicamente viables». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Además, si me permite la franqueza, este proyecto necesita una perspectiva que las grandes firmas no tienen. Usted conoce de primera mano lo que significa reconstruir desde cero. Esa experiencia no se aprende en las mejores universidades». La referencia a su propia historia personal incomodó a Sofía. «¿Su hermano Ernesto sabe de esta reunión? ¿O Sebastián?». Guillermo sostuvo su mirada sin vacilar. «Ernesto está al tanto y ha dado su aprobación al proyecto. En cuanto a Sebastián,
Él ya no forma parte de las decisiones operativas de la fundación. Antes de que Sofía pudiera indagar más, Guillermo añadió: Arquitecta Navarro, entiendo sus reservas. La historia entre usted y mi familia es complicada, pero le aseguro que esta propuesta es estrictamente profesional. El proyecto será suyo para diseñar y ejecutar con total libertad creativa. La fundación solo proporcionará el terreno y los fondos. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver parte de la bahía, con sus aguas turquesa que tantas veces la habían calmado en momentos difíciles. La propuesta era tentadora. No podía negarlo. Un proyecto de esa naturaleza podría convertirse en un referente nacional en arquitectura social sostenible. Pero trabajar con los castellanos, incluso indirectamente. Necesito tiempo para considerarlo, dijo finalmente, volviéndose hacia su visitante. Guillermo asintió, comprensivo. Por supuesto. Pero le pediría que me dé una respuesta después de la gala benéfica. Los tiempos son ajustados si queremos iniciar la construcción antes de la próxima temporada de huracanes. Se puso de pie y extendió su mano nuevamente. Ha sido un placer, arquitecta Navarro. Independientemente de su decisión, la espero en la gala. Será un honor contar con la presencia de una finalista del Festival de Arquitectura Sostenible. Cuando Guillermo se marchó, Sofía permaneció junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. La reunión había sido muy diferente a lo que esperaba. No había detectado dobles intenciones ni condescendencia en la actitud del empresario, solo un genuino interés profesional. ¿Era posible que los castellanos realmente valoraran su trabajo, separándolo de su historia personal con Sebastián? Hurtado entró sin llamar, como era su costumbre. ¿Cómo fue? Sofía le resumió la propuesta, aún procesando sus propias emociones al respecto. Suena legítimo, opinó Hurtado, acariciándose la barba entrecana. Los castellanos son muchas cosas, pero no tontos. Reconocen el talento cuando lo ven, y tú eres la mejor en arquitectura sostenible en toda la región. ¿Crees que debería aceptar?, preguntó Sofía, valorando el juicio de su socio y mentor. Creo que deberías considerar el proyecto por sus propios méritos, no por quién lo financia, respondió Hurtado. Pero también creo que deberías protegerte. Si decides avanzar, asegúrate de que cada detalle quede documentado. Los castellanos tienen fama de cambiar las reglas a mitad de juego. El resto del día transcurrió en una nebulosa de actividad. Sofía se reunió con su equipo para ultimar los detalles de su presentación en el festival. Supervisó los avances del proyecto hotelero en el centro histórico y, finalmente, recogió a Mateo de la escuela. ¿Cómo estuvo tu día, arquitecto en miniatura?, preguntó mientras caminaban hacia el coche. Muy bien, exclamó Mateo con entusiasmo infantil. Dibujé un edificio que tiene un tobogán desde el techo hasta el jardín. ¿Podemos construirlo? Sofía rió maravillada por la imaginación de su hijo. Tendríamos que revisar algunos detalles estructurales, pero suena como un proyecto interesante. De camino a casa, decidieron detenerse en el parque. Mientras Mateo jugaba en los columpios, Sofía aprovechó para llamar a su madre y contarle sobre la reunión con Guillermo Castellanos. «Ten cuidado, hija», advirtió Elena. «Esa familia te hizo mucho daño». «Lo sé, mamá, pero este proyecto podría ayudar a mucha gente. Solo recuerda que Mateo es lo primero. No quiero que ese hombre aparezca de repente en sus vidas y luego vuelva a desaparecer». Sofía observó a su hijo, que ahora construía un castillo de arena con total concentración. «No te preocupes, nada ni nadie lastimará a Mateo, te lo prometo». Esa noche, después de acostar a su hijo, Sofía se sentó en el balcón de su apartamento con una copa de vino. Desde allí podía ver las luces del exclusivo Hotel Azul Pacífico, donde tendría lugar la gala benéfica en 2 días. Pensar en entrar a ese espacio, territorio de los castellanos, con Mateo de la mano, provocaba en ella una mezcla de ansiedad y determinación. Su teléfono vibró con un mensaje de Marisol. «¿Lista para el vestido? Paso por ti mañana a las 4». Sofía sonrió. Sus amigos se habían movilizado como un ejército ante la noticia de que asistiría a la gala. Marisol se había ofrecido a acompañarla a comprar un vestido que deje a todos con la boca abierta. Carmela había insistido en confeccionar un traje especial para Mateo, digno del príncipe que es.
Incluso Lorenzo había prometido prestarle algunas joyas de su difunta esposa para completar su atuendo. Al día siguiente, mientras Sofía y Marisol recorrían boutiques exclusivas, un pensamiento inquietante no dejaba de rondar su mente. ¿Cómo reaccionaría Sebastián al ver a Mateo? ¿Intentaría acercarse a ellos? ¿Los ignoraría deliberadamente? ¿Reconocería públicamente a su hijo? «Estás a millones de kilómetros de aquí», comentó Marisol mientras Sofía se probaba un elegante vestido verde esmeralda. «Perdona, estaba pensando en la gala, en Sebastián». Marisol la miró con comprensión. «Es natural que estés nerviosa, pero recuerda que ya no eres la joven inexperta de hace 4 años. Eres Sofía Navarro, arquitecta reconocida, finalista del Festival de Arquitectura Sostenible. Vas a entrar a ese salón con la cabeza alta». «No es por mí que me preocupo», confesó Sofía. «Es por Mateo. Le conté la verdad sobre su padre, o al menos una versión adaptada a sus 3 años. Pero no sé cómo reaccionará cuando lo vea en persona». «Los niños son más resilientes de lo que creemos», respondió Marisol. «Y tú has criado a un pequeño extraordinario. Confía en él y confía en ti misma». Sofía asintió, agradecida por las palabras de su amiga. Se miró una vez más en el espejo, evaluando el vestido. El color resaltaba su piel morena clara y su figura estilizada. El corte, elegante pero no ostentoso, reflejaba perfectamente su personalidad. «Me lo llevo», decidió. La mañana de la gala amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que acariciaba las palmeras de Puerto Vallarta. Sofía había decidido trabajar solo mediodía para tener tiempo de prepararse adecuadamente. Estaba revisando unos planos cuando Hurtado entró a su despacho con expresión grave. «¿Sucede algo?», preguntó Sofía, alarmada por su semblante. «Acabo de enterarme de algo que creo que deberías saber antes de esta noche», respondió Hurtado, cerrando la puerta tras de sí. «Sebastián Castellanos acaba de regresar de Madrid. Al parecer su compromiso con la heredera española se canceló hace meses». Sofía sintió un nudo en el estómago. «Y eso debería importarme porque, según mis fuentes, estará presente en la gala. Y no solo eso. Viene acompañado de Valentina Lombardi, la hija del magnate hotelero de Ciudad de México. Aparentemente están comprometidos». La noticia impactó a Sofía más de lo que estaba dispuesta a admitir. No por celos o amor residual hacia Sebastián, sino por la rabia que le provocaba su capacidad para seguir adelante sin consecuencias, formando nuevas relaciones mientras ignoraba completamente al hijo que había engendrado. «Gracias por la información», dijo finalmente. «No cambia nada. Iré a esa gala como estaba planeado». Hurtado la miró con preocupación paternal. «Solo quería que estuvieras preparada. Los castellanos son expertos en crear situaciones incómodas para los demás». Esa tarde, mientras se arreglaba para la gala, Sofía intentó mantener la calma por Mateo. El pequeño estaba emocionadísimo con su traje nuevo, un conjunto elegante que Carmela había confeccionado con tanto cariño, que casi hizo llorar a Sofía cuando lo vio terminado. «¿Voy a conocer a mi papá hoy?», preguntó Mateo, mientras Sofía le acomodaba la corbata en miniatura. «Es posible, mi amor», respondió ella con honestidad. «Pero recuerda lo que hablamos. Tu papá ha estado ausente mucho tiempo y puede que necesite tiempo para acostumbrarse. Lo importante es que tú y yo estaremos juntos, pase lo que pase». «¿Y si no quiere hablar conmigo?». La inseguridad en la voz de Mateo rompió el corazón de Sofía. «Entonces será su pérdida, no la tuya», respondió, abrazándolo con fuerza. «Porque eres el niño más maravilloso del mundo y cualquier persona sería afortunada de conocerte». A las 7 de la tarde, el taxi los dejó frente a la majestuosa entrada del Hotel Azul Pacífico. El edificio, una impresionante estructura de cristal y acero con vistas panorámicas a la Bahía de Banderas, era uno de los símbolos del poder de la familia Castellanos en Puerto Vallarta. Sofía sintió un instante de duda mientras contemplaba la fachada iluminada. ¿Estaba haciendo lo correcto al llevar a Mateo a este encuentro potencialmente doloroso? ¿No sería mejor protegerlo un poco más de la verdad sobre su padre? «Mira, mamá, es como un castillo de cristal», exclamó Mateo, ajeno a las preocupaciones de su madre.
La inocente maravilla de su hijo la devolvió al presente. Tomó su manita con firmeza y sonrió. «Vamos a entrar, mi príncipe. Esta noche es muy especial». El vestíbulo del hotel estaba decorado con elegancia sobria, arreglos florales estratégicamente colocados, iluminación tenue pero suficiente y el discreto sonido de un cuarteto de cuerdas que amenizaba la llegada de los invitados. Un ejército de personal uniformado recibía a los asistentes, principalmente empresarios, políticos y figuras prominentes de la sociedad de Puerto Vallarta. «Buenas noches», saludó Sofía a la joven que verificaba las invitaciones. «Sofía Navarro y Mateo Navarro». La joven consultó su lista y sonrió. «Bienvenidos, arquitecta Navarro. El salón principal está en el segundo piso. Los señores Castellanos están recibiendo personalmente a los invitados en la entrada». Sofía asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Este era el momento que había imaginado y temido durante semanas. Mientras subían por la elegante escalera de mármol, apretó ligeramente la mano de Mateo. «¿Estás bien, mi amor?» «Sí, mamá», respondió el niño observando fascinado todo a su alrededor. «¿Tú construiste este lugar?» Sofía sonrió ante la pregunta. «No, cielo. Este hotel lo construyó la familia Castellanos. Pero algún día, tú y yo diseñaremos lugares aún más impresionantes». Al llegar al segundo piso, Sofía pudo ver la entrada del salón principal. Tal como había anunciado la recepcionista, don Ernesto Castellanos y su esposa recibían a los invitados en la puerta. Y junto a ellos, tan elegante y apuesto como recordaba, estaba Sebastián, con una hermosa mujer del brazo que solo podía ser Valentina Lombardi. Sofía respiró profundamente. Había llegado el momento de la verdad. Con la cabeza alta y Mateo firmemente sujeto de su mano, avanzó hacia la familia que una vez la había rechazado, preparada para lo que el destino tuviera reservado para esa noche. El tiempo pareció detenerse mientras Sofía y Mateo avanzaban hacia la entrada del salón. Cada paso resonaba en los oídos de Sofía como un tambor ceremonial anunciando un momento decisivo. Don Ernesto Castellanos, patriarca de la dinastía, fue el primero en verla. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron primero en ella con indiferencia, luego en Mateo con sorpresa, y finalmente volvieron a ella con una mezcla de reconocimiento e incomodidad mal disimulada. A su lado, Mercedes Castellanos, su esposa, mantenía esa sonrisa social perfecta que Sofía recordaba tan bien, aunque ahora parecía congelarse al reconocerla. Y allí estaba Sebastián, tan apuesto como siempre en su traje de diseñador, con Valentina Lombardi del brazo. La heredera italiana era todo lo que Sofía esperaba: elegante, sofisticada y evidentemente perteneciente al mismo círculo social de los Castellanos. «Arquitecta Navarro, bienvenida», saludó don Ernesto con formalidad excesiva, como si se tratara de una completa desconocida. «Es un honor contar con la presencia de una finalista del Festival de Arquitectura Sostenible». Sofía apretó la mano de Mateo mientras respondía con la misma cortesía artificial. «Gracias por la invitación, señor Castellanos. Permítame presentarles a mi hijo, Mateo». La mirada de don Ernesto se desvió hacia el niño y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Era imposible no ver el parecido con Sebastián. El mismo color de ojos, la misma forma del rostro, incluso esa manera de pararse ligeramente inclinado hacia la derecha. La genética había sido implacable en su precisión. «Un placer, jovencito», dijo don Ernesto, recuperando rápidamente la compostura. Mercedes Castellanos mantuvo la sonrisa, pero su mirada se endureció. «¡Qué niño tan encantador!». Finalmente, Sofía se encontró frente a Sebastián, el hombre que había amado, el hombre que la había abandonado embarazada, el padre de su hijo. Sus ojos se encontraron por primera vez en años, y Sofía pudo ver en ellos algo que nunca esperó: miedo. «Sofía», murmuró Sebastián, visiblemente descompuesto. Su mirada alternaba entre ella y Mateo, incapaz de ocultar su asombro ante el parecido. «Sebastián», respondió ella con voz serena, «ha pasado tiempo». Mateo, por su parte, observaba con curiosidad al hombre frente a él. La comprensión comenzaba a formarse en su rostro infantil, mientras sus ojos, idénticos a los de Sebastián, estudiaban al extraño que provocaba tanta tensión.
¿Tú eres mi papá?, preguntó el niño con la directa inocencia propia de sus 3 años. El salón pareció quedarse en silencio, aunque probablemente solo fue la impresión de Sofía. Sebastián palideció visiblemente, mientras Valentina Lombardi, confundida, miraba alternativamente a su prometido y al pequeño. «Sebastián, ¿qué está pasando?», preguntó la mujer con acento ligeramente extranjero. Antes de que la situación se tornara aún más incómoda, Guillermo Castellanos apareció, como si hubiera estado monitoreando la escena desde lejos. «Arquitecta Navarro, qué placer verla esta noche», intervino con voz jovial. «Veo que ya ha saludado a la familia. Permítame mostrarle el salón y presentarle a algunas personas que admiran enormemente su trabajo». Con un gesto fluido, Guillermo guió a Sofía y Mateo lejos del incómodo grupo, salvándolos de lo que prometía convertirse en una escena desagradable. Una vez a una distancia prudente, se inclinó ligeramente hacia ella. «Disculpe la tensión, arquitecta. Créame que no todos los castellanos compartimos la misma falta de cortesía». «Gracias por la intervención», respondió Sofía, aún procesando el momento. Mateo tiraba suavemente de su vestido. «Mamá, ¿ese señor es mi papá? No me habló». Guillermo miró al niño con genuina ternura. «Tú debes ser el famoso Mateo. Tu madre me ha hablado maravillas de ti. ¿Sabes? Tengo entendido que construyes edificios impresionantes con tus bloques». Mateo, momentáneamente distraído de su pregunta, asintió con entusiasmo. «Construí una torre más alta que yo, con ascensores y todo. Impresionante. Claramente has heredado el talento de tu madre», respondió Guillermo, guiñando un ojo a Sofía. «¿Te gustaría ver el modelo a escala del nuevo proyecto de la fundación? Está justo allí, en aquella mesa». Mientras Mateo corría hacia la maqueta arquitectónica, Sofía miró a Guillermo con gratitud. «Tiene usted una habilidad especial para manejar situaciones difíciles». «Años de práctica en esta familia», respondió él con una sonrisa cansada. «Lamento que su primer encuentro haya sido tan tenso, aunque, francamente, no sé qué esperaban. Han pasado casi 4 años, pero algunos secretos son imposibles de mantener indefinidamente». «No vine aquí buscando un enfrentamiento», aclaró Sofía. «Solo quería que mi hijo supiera de dónde viene y demostrarme a mí misma que puedo estar en el mismo espacio que los castellanos sin sentirme intimidada». Guillermo asintió comprensivamente. «Y lo ha conseguido admirablemente. Ahora, si me permite un consejo, disfrute de la velada. Hay muchas personas aquí que la respetan por su trabajo, no por su conexión con nuestra familia». Durante la siguiente hora, Sofía se sorprendió gratamente al descubrir que Guillermo tenía razón. Varios arquitectos reconocidos se acercaron para felicitarla por su nominación al festival. Empresarios interesados en la construcción sostenible le pidieron tarjetas y le sugirieron reuniones futuras. Incluso el alcalde de Puerto Vallarta se detuvo a conversar sobre la posibilidad de implementar sus ideas en futuros proyectos municipales. Mateo, por su parte, se convirtió inesperadamente en el centro de atención de varios niños presentes, hijos de otras familias prominentes. Pronto estaba completamente enfrascado, explicando a sus nuevos amigos cómo funcionaban los paneles solares del modelo arquitectónico, repitiendo con orgullo las explicaciones que tantas veces había escuchado de su madre. Sofía observaba a su hijo desde la distancia, maravillada por su capacidad de adaptación. Aunque la pregunta sobre Sebastián permanecía sin respuesta, Mateo parecía haber encontrado distracciones suficientes por el momento. «Es un niño extraordinario», comentó una voz femenina a su lado. Sofía se volvió para encontrarse con Mercedes Castellanos, la madre de Sebastián. La mujer sostenía una copa de champán y observaba a Mateo con expresión indescifrable. «Lo es», respondió Sofía, tensándose instintivamente. En sus escasos encuentros durante su relación con Sebastián, Mercedes siempre había sido cortésmente distante, dejando claro que consideraba a Sofía inadecuada para su hijo. «Tiene los ojos de Sebastián», continuó Mercedes, «y su sonrisa. También tiene mi determinación», añadió Sofía, sintiéndose repentinamente protectora. Mercedes la miró directamente, evaluándola. «Claramente. No cualquiera logra lo que usted ha conseguido en tan poco tiempo,
y menos con un niño pequeño a su cargo. Hizo una pausa bebiendo un sorbo de champán. Debo confesar que la subestimé, arquitecta Navarro. Sofía no supo cómo responder a ese inesperado reconocimiento. ¿Era sincero o una estrategia social? Mi esposo siempre ha sido un hombre práctico, continuó Mercedes. Para él, las alianzas familiares son ante todo negocios. Yo, en cambio, con los años he aprendido a valorar otras cualidades. Miró nuevamente hacia Mateo, como la lealtad, la perseverancia, el amor incondicional por un hijo. Antes de que Sofía pudiera responder, Mercedes añadió en voz más baja: No apruebo cómo se manejaron las cosas. Nunca lo hice, pero Ernesto tiene formas contundentes de imponer su voluntad, incluso a sus propios hijos. Con esas enigmáticas palabras, la mujer inclinó ligeramente la cabeza en señal de despedida y se alejó, dejando a Sofía confundida. ¿Había sido eso una disculpa? ¿Una justificación? ¿O simplemente una forma de aliviar su propia culpa? Sofía no tuvo tiempo de analizar el extraño encuentro, pues la cena estaba a punto de comenzar. Los invitados se dirigían a sus mesas asignadas y ella buscó a Mateo entre la multitud. Lo encontró aún cerca del modelo arquitectónico, pero ya no estaba rodeado de niños. A su lado, visiblemente incómodo pero intentando mantener la compostura, estaba Sebastián. Sofía se acercó rápidamente, su instinto maternal en alerta máxima. «Y este es un panel solar que usa el sol para hacer electricidad», explicaba Mateo con entusiasmo. «Mi mamá dice que son mejores que los generadores normales porque no hacen ruido ni humo». Sebastián escuchaba con expresión aturdida, como si no pudiera creer que estuviera teniendo una conversación con su propio hijo, un niño cuya existencia había elegido ignorar durante años. «Es muy interesante», respondió con voz tensa. «Sabes mucho para tu edad. Mi mamá me enseña todo sobre arquitectura», pronunció Mateo cuidadosamente la palabra difícil. «Cuando sea grande voy a construir edificios con ella». La mirada de Sebastián se alzó entonces, encontrándose con Sofía que se aproximaba. Por un instante, ella vio en sus ojos algo que parecía arrepentimiento genuino. «Mateo, es hora de cenar», dijo Sofía, extendiendo su mano hacia el niño. «Mami, le estaba enseñando al señor sobre los paneles solares», exclamó Mateo. Luego, bajando la voz como si compartiera un secreto, añadió: «Creo que es mi papá, pero no me lo ha dicho». Sebastián palideció nuevamente. «Sofía, yo...» comenzó, pero ella lo interrumpió con una mirada firme. «Ahora no, Sebastián. No es ni el momento ni el lugar. Necesitamos hablar», insistió él, recuperando algo de su habitual confianza. «Sobre el niño». «Tiene nombre», respondió Sofía con frialdad. «Se llama Mateo. Y ha pasado casi 4 años sin que mostraras el menor interés en él. ¿Por qué el repentino cambio?». Sebastián miró alrededor, claramente preocupado por los invitados que comenzaban a notar la tensa conversación. «Por favor, Sofía, solo 5 minutos, en la terraza después de la cena». Sofía consideró negarse, pero una parte de ella, quizás la misma que durante años había esperado algún tipo de explicación, la traicionó. 5 minutos. Ni uno más. La cena transcurrió en una nebulosa para Sofía. Sentada en una mesa con otros arquitectos y empresarios, mantenía la sonrisa social mientras su mente repasaba obsesivamente el encuentro con Sebastián. Mateo, afortunadamente, estaba demasiado emocionado con la novedad del evento como para notar la distracción de su madre. Cuando el postre fue servido, Guillermo Castellanos subió al pequeño escenario para dar un breve discurso sobre la labor de la Fundación. Agradeció a los presentes por su generosidad y anunció oficialmente el proyecto de viviendas sostenibles, mencionando específicamente la colaboración de la brillante arquitecta Sofía Navarro, cuyo enfoque innovador en sostenibilidad ha revolucionado la construcción en nuestra región. Los aplausos que siguieron a su nombre sorprendieron a Sofía. Desde su mesa pudo ver cómo varios de los presentes la miraban con genuino respeto. ¿Era posible que finalmente la reconocieran por su talento, no como la exnovia abandonada de Sebastián Castellanos? Tras el discurso, mientras los invitados se dispersaban para socializar nuevamente, Sofía aprovechó que Mateo
estaba entretenido con otros niños bajo la atenta mirada de Marisol, quien había asistido a la gala como invitada de Lorenzo Vega. «Cuida de él unos minutos», pidió Sofía a su amiga. «Tengo un asunto pendiente». Marisol la miró con preocupación. «¿Estás segura? No tienes que hablar con él si no quieres. Necesito cerrar este capítulo, por Mateo y por mí». La terraza del Hotel Azul Pacífico ofrecía una vista espectacular de la bahía iluminada por la luna. Sebastián ya estaba allí, contemplando el horizonte con las manos en los bolsillos. Se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata, un gesto que Sofía recordaba bien de sus días juntos, cuando la tensión lo abrumaba. «Gracias por venir», dijo él al sentir su presencia. «Dijiste que querías hablar. Te escucho», respondió Sofía manteniéndose a una distancia prudente. Sebastián se volvió hacia ella. A la luz de la luna, su rostro mostraba una vulnerabilidad que Sofía nunca había visto durante su relación. «No sé por dónde empezar», confesó. «Supongo que primero debería disculparme por todo, por cómo terminé las cosas, por desaparecer, por no estar presente para Mateo». «Una disculpa es un comienzo», concedió Sofía, «aunque llega 4 años tarde». «Lo sé». Sebastián pasó una mano por su cabello, un gesto nervioso que ella conocía bien. «No espero que me perdones. Sé que actué como un cobarde, pero quiero que entiendas por qué lo hice. ¿Por la presión de tu padre? ¿Por los negocios familiares? ¿Por el qué dirán?». Sofía no pudo evitar que la amargura tiñera sus palabras. «Ya conozco esa historia, Sebastián». «En parte sí», admitió él. «Mi padre amenazó con desheredarme, con quitarme mi posición en la empresa, pero eso no justifica lo que hice». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «La verdad es que tuve miedo. No estaba preparado para ser padre, para asumir la responsabilidad de una familia. Era más fácil pretender que no existían, concentrarme en complacer a mi padre, en seguir el camino que él había trazado para mí». «¿Y ahora?», preguntó Sofía. «¿Qué ha cambiado? Porque, por lo que sé, sigues el mismo camino, comprometido con la heredera perfecta, preparándote para tomar el control de Castellanos Desarrollos algún día». «Todo ha cambiado», respondió Sebastián con una intensidad inesperada. «Yo he cambiado, o al menos estoy intentándolo». Dio un paso hacia ella. Ver a Mateo hoy fue como verme a mí mismo de niño. Pero hay algo en sus ojos, una seguridad, una alegría que yo nunca tuve. «Eso es gracias a ti, Sofía». «No necesito tu reconocimiento», respondió ella, aunque las palabras la conmovieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Mateo y yo hemos estado perfectamente bien sin ti. Lo sé. He seguido tu carrera, aunque no lo creas. Lo que has logrado es extraordinario». Sebastián parecía sinceramente impresionado. «Recuerdo cuando me hablabas de tus sueños, de crear una arquitectura que respetara el entorno, que mejorara la vida de las personas. Lo has conseguido, Sofía, y lo has hecho sola mientras criabas a nuestro hijo». La palabra «nuestro» flotó entre ellos como un fantasma del pasado. «¿Qué quieres, Sebastián?», preguntó finalmente Sofía, cansada del rodeo emocional. «¿Por qué esta conversación ahora?». «Quiero conocer a mi hijo», respondió él con sencillez. «No pretendo irrumpir en sus vidas ni reclamar derechos que no me he ganado. Solo quiero la oportunidad de estar presente, de alguna manera. Si tú lo permites». Sofía sintió una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, siempre había deseado que Mateo pudiera tener una relación con su padre. Por otro, podía confiar en que Sebastián no volvería a desaparecer, causando un daño aún mayor a su hijo. «No es tan simple», respondió. «No puedes entrar y salir de la vida de Mateo según te convenga. No es un juguete, es una persona con sentimientos. Ya pregunta por ti. Ya nota tu ausencia». «Lo entiendo», dijo Sebastián y parecía sincero. «No espero que confíes en mí inmediatamente. Te he dado demasiadas razones para no hacerlo. Solo te pido una oportunidad. Podemos establecer los términos que tú consideres apropiados. Y Valentina, tu compromiso, tu familia, ¿cómo encajarían ellos en esto?». La expresión de Sebastián se ensombreció. «Es complicado, pero estoy dispuesto a enfrentar esas complicaciones si significa poder conocer a mi hijo».
Sofía estudió su rostro, buscando signos de la manipulación que tan bien conocía de los castellanos, pero solo encontró lo que parecía ser arrepentimiento genuino y quizás por primera vez un atisbo de la fortaleza que siempre le había faltado. «No puedo darte una respuesta ahora», dijo finalmente. «Necesito tiempo, y principalmente necesito pensar en lo que es mejor para Mateo». Sebastián asintió, respetando su postura. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré esperando». Se miraron en silencio por un momento, y Sofía se sorprendió al darse cuenta de que ya no sentía ese dolor agudo que durante años había asociado con Sebastián. En su lugar había una extraña calma, la sensación de estar finalmente cerrando un capítulo pendiente. «Debo volver con Mateo», dijo dando por terminada la conversación. «Sofía», la llamó Sebastián cuando ella ya se alejaba, «independientemente de lo que decidas sobre mi relación con Mateo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de la mujer en que te has convertido, de todo lo que has logrado. Siempre supe que eras extraordinaria, pero superaste todas las expectativas». Esas palabras, dichas con aparente sinceridad, siguieron resonando en la mente de Sofía mientras regresaba al salón. ¿Era posible que Sebastián realmente hubiera cambiado? ¿O era otra manipulación, otra manera de conseguir lo que quería? Encontró a Mateo riendo con los otros niños, completamente ajeno al encuentro que acababa de tener lugar. Su hijo era feliz, estable, seguro de sí mismo a pesar de haber crecido sin un padre. ¿Valía la pena arriesgar esa estabilidad por la promesa de una figura paterna que podría volver a desaparecer? ¿Todo bien?, preguntó Marisol al notar su expresión preocupada. «No lo sé», respondió Sofía con honestidad, «pero lo estaremos. Siempre lo hemos estado». Mientras la gala llegaba a su fin, Sofía observó desde la distancia cómo Sebastián se reunía nuevamente con su familia y su prometida. Parecía distante, perdido en sus pensamientos. En un momento su mirada se cruzó con la de Sofía a través del salón, y ella pudo ver en sus ojos una mezcla de resignación y esperanza. En el viaje de regreso a casa, con Mateo dormido en sus brazos, Sofía reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida en los últimos 4 años. De ser una joven abandonada y embarazada, se había convertido en una arquitecta reconocida, finalista de uno de los festivales más prestigiosos del país. Había construido un hogar sólido para su hijo, una red de amigos leales, una carrera prometedora, y ahora, en la víspera del evento que podría catapultar definitivamente su carrera, se encontraba frente a una decisión que podría cambiar el futuro de su pequeña familia. ¿Debía permitir que Sebastián entrara en la vida de Mateo? ¿O era mejor mantener la distancia que también les había funcionado hasta ahora? La respuesta no era simple, pero Sofía tenía la certeza de que, cualquiera que fuera su decisión, la tomaría desde una posición de fortaleza, no de necesidad. Ya no era la joven vulnerable que podía ser manipulada con promesas o intimidada con amenazas. Era Sofía Navarro, la arquitecta que había reconstruido su vida ladrillo a ladrillo, con la misma precisión y cuidado con que diseñaba sus edificios. Y nadie, ni siquiera Sebastián Castellanos, podría derribar lo que había construido. La mañana del Festival de Arquitectura Sostenible amaneció con un cielo despejado sobre Puerto Vallarta. Sofía contemplaba el horizonte desde la ventana de su habitación, consciente de que ese día podría cambiar definitivamente el rumbo de su carrera. Sobre la cama reposaba el elegante vestido azul que había elegido para la ocasión, junto al pequeño traje que Mateo insistió en usar para parecer un arquitecto como mamá. Los eventos de la noche anterior en la gala de los castellanos seguían dando vueltas en su mente. La conversación con Sebastián, sus disculpas tardías, su deseo de conocer a Mateo. Todo parecía un sueño extraño del que aún no terminaba de despertar. «Mamá, ¿ya es hora?». La voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. El niño apareció en la puerta con su pijama de dinosaurios y el cabello revuelto. «Aún no, mi amor. La ceremonia es por la tarde», respondió Sofía, extendiendo sus brazos para recibirlo. «¿Vamos a ganar?», preguntó Mateo con la inocencia propia de sus 3 años. «Lo importante no es ganar, sino haber llegado hasta aquí», explicó ella.
Aunque entre tú y yo creo que tenemos buenas posibilidades. La mañana transcurrió entre preparativos y llamadas de ánimo de sus amigos. Elena llegó temprano para ayudar con Mateo, mientras Carmela aparecía poco después con una pequeña caja. Un detalle para la gran ocasión, anunció la anciana, entregándole el paquete a Sofía. Dentro encontró un delicado broche de plata con forma de árbol. Era de mi abuela, explicó Carmela. Lo usaba en ocasiones especiales como símbolo de fortaleza y crecimiento. Creo que hoy debe ser tuyo. Con lágrimas en los ojos, Sofía abrazó a la mujer que se había convertido en su segunda madre durante los años más difíciles. No importa lo que suceda esta noche, susurró Carmela en su oído. Recuerda que ya has ganado la batalla más importante. Has construido una vida hermosa para ti y para tu hijo, sin ayuda de nadie. A mediodía, mientras se preparaba para la ceremonia, Sofía recibió un mensaje de texto inesperado. Buena suerte hoy. Estaré pensando en ti y en Mateo. S. La inicial era suficiente para saber de quién provenía. Sebastián. Un año atrás, incluso meses atrás, ese mensaje habría despertado un torbellino de emociones contradictorias. Ahora, sin embargo, Sofía lo leía con una calma sorprendente. No era indiferencia, sino algo más profundo, la certeza de que ya no necesitaba su aprobación para sentirse completa. El centro de convenciones de Puerto Vallarta resplandecía bajo el sol de la tarde cuando Sofía llegó con Mateo y su madre. El recinto, decorado con elegancia sustentable, arreglos de plantas vivas en lugar de flores cortadas, iluminación natural maximizada, materiales reciclados en la decoración, bullía de actividad. Arquitectos de renombre nacional e internacional, empresarios del sector de la construcción, periodistas especializados y estudiantes de arquitectura llenaban el vestíbulo principal. Sofía avanzó entre ellos con la cabeza alta, consciente de las miradas que atraía. Ya no era la joven insegura que dudaba de su lugar en ese mundo. Era una profesional respetada, una finalista por mérito propio. Sofía. Javier Montero, el empresario de Espacios Riviera, se acercó a saludarla. Todo el equipo está aquí para apoyarte. Pase lo que pase, has puesto a Puerto Vallarta en el mapa de la arquitectura sostenible. Ricardo Hurtado se unió a ellos, tan serio como siempre, pero con un brillo especial en la mirada. Te mereces esto, Navarro. Nadie ha trabajado más duro. Mientras intercambiaban palabras de ánimo, Sofía notó una figura familiar entre la multitud. Guillermo Castellanos conversaba animadamente con algunos invitados, pero al verla se excusó para acercarse. «Arquitecta Navarro, espléndida como siempre», saludó con su habitual cortesía. «He venido a desearle suerte personalmente, aunque sospecho que no la necesitará». «Gracias por venir», respondió Sofía, genuinamente agradecida por el apoyo del único Castellanos que siempre la había tratado con respeto. «¿Ha pensado en nuestra propuesta para el proyecto de viviendas?», preguntó Guillermo discretamente. «Aún estoy considerándolo», respondió ella. «Me gustaría discutir algunos términos específicos antes de tomar una decisión». «Por supuesto. Mi oficina está a su disposición cuando lo desee». Guillermo se inclinó ligeramente y añadió en voz más baja: «Independientemente de las complicaciones familiares, su talento es innegable. La fundación se beneficiaría enormemente de su visión». La conversación fue interrumpida por el anuncio de que la ceremonia comenzaría en 10 minutos. Los asistentes empezaron a dirigirse hacia el auditorio principal. «Mira, mamá», exclamó Mateo de repente, señalando hacia la entrada. «Es el señor de ayer, mi papá». Sofía se volvió sorprendida para encontrarse con Sebastián entrando al recinto. Venía solo, sin Valentina ni ningún otro miembro de la familia Castellanos. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través de la multitud. Él inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento, pero no hizo ademán de acercarse, respetando el espacio que ella había solicitado. «Sí, mi amor, es él», confirmó Sofía, observando la expresión expectante de su hijo. «¿Quieres saludarlo?» Mateo asintió con entusiasmo. Tras un momento de reflexión, Sofía tomó una decisión. «Ve con la abuela un momento. Hablaré con tu papá y luego podrás saludarlo, ¿de acuerdo?»
Mientras Elena se llevaba a Mateo hacia sus asientos, Sofía se acercó a Sebastián. «No esperaba verte aquí», dijo a modo de saludo. «No podía perderme este momento», respondió él con sencillez. «Quería estar presente para apoyarte, aunque sea desde la distancia». «Mateo te ha visto», informó Sofía. «Quiere saludarte». La expresión de Sebastián se iluminó. «Me encantaría si tú estás de acuerdo. Podemos vernos brevemente después de la ceremonia», decidió Sofía. «Pero necesito dejarte algo muy claro, Sebastián. Si vas a formar parte de la vida de Mateo, tiene que ser de manera constante y responsable. No puedes aparecer y desaparecer según tu conveniencia». «Lo entiendo perfectamente», respondió él con una seriedad que Sofía no recordaba haber visto antes. «He estado reflexionando mucho desde anoche, sobre el tipo de hombre que he sido y el que quiero ser, sobre el ejemplo que quiero dar a mi hijo». Hizo una pausa significativa. «He tomado algunas decisiones importantes, pero podemos hablar de eso después. Este es tu momento, Sofía, y no quiero empañarlo con mis problemas». La llamada para ocupar los asientos interrumpió la conversación. Sofía asintió brevemente y se dirigió hacia donde la esperaban su familia y amigos. El auditorio estaba completamente lleno. En la primera fila, junto a su madre y Mateo, se encontraban Carmela, Marisol, Lorenzo y todo el equipo de Hurtado en Navarro. Incluso algunos vecinos del antiguo barrio Emiliano Zapata habían venido a apoyarla. Sofía sintió una ola de gratitud al ver reunidas a todas las personas que habían estado a su lado durante su travesía. La ceremonia comenzó con los discursos habituales sobre la importancia de la arquitectura sostenible en un mundo cada vez más amenazado por el cambio climático. Finalmente, llegó el momento de presentar a los finalistas de la categoría Innovación en Construcción Ecológica. Mientras proyectaban imágenes de Espacios Riviera en la pantalla gigante, acompañadas de una narración que destacaba su innovador uso de materiales locales y técnicas tradicionales reinventadas, Sofía experimentó un extraño déjà vu. Se vio a sí misma 4 años atrás, embarazada y abandonada, llorando en aquel pequeño apartamento, jurándose que algún día su nombre significaría algo en Puerto Vallarta. Y ahora estaba aquí, finalista en uno de los festivales más prestigiosos del país. «Y el premio a la innovación en construcción ecológica es para mí», anunció el presentador, abriendo con ceremonial lentitud el sobre. «Sofía Navarro, por el complejo Espacios Riviera». El auditorio estalló en aplausos. Mateo saltaba de emoción, gritando: mi mamá ganó», mientras Elena intentaba contenerlo. El equipo de Hurtado en Navarro celebraba como si hubieran ganado un campeonato mundial. Desde su asiento, Sebastián aplaudía con una sonrisa de genuino orgullo. Sofía subió al escenario en medio de una ovación que parecía interminable. Cuando finalmente el público se calmó, respiró profundamente y comenzó su discurso de aceptación. «Este premio representa mucho más que un reconocimiento profesional para mí», dijo con voz clara y emocionada. «Hace exactamente 8 años era una joven recién graduada con grandes sueños y pocas oportunidades. La vida me presentó desafíos que parecían imposibles de superar, pero cada obstáculo se convirtió en una lección, cada rechazo en una motivación». Miró directamente a su hijo en la primera fila. «Mateo, mi pequeño arquitecto, todo lo que hago es por ti y gracias a ti. Tu llegada a mi vida, lejos de ser un impedimento como muchos pensaron, fue el motor que impulsó cada uno de mis pasos». Luego dirigió su mirada hacia sus amigos y colegas. A Ricardo Hurtado, que apostó por una madre soltera cuando otros cuestionaban mi capacidad. A Carmela, que me enseñó a construir no solo edificios, sino también un hogar con los materiales disponibles. A mi madre, cuyo apoyo incondicional me sostuvo en los momentos más oscuros. Este premio también es suyo. Finalmente, en un gesto que sorprendió a muchos, miró hacia donde estaba sentado Sebastián. Y a todos los que dudaron, a todos los que pensaron que no lo lograría. Gracias también. Su subestimación fue mi mayor combustible. Con el premio en alto concluyó: la verdadera arquitectura sostenible no solo considera el impacto ambiental de nuestros edificios, sino también el impacto social de nuestras decisiones. Construimos no solo para el presente, sino para las generaciones futuras.
para que niños como mi hijo Mateo hereden un mundo donde la belleza, la funcionalidad y el respeto por la naturaleza coexistan en armonía. Los aplausos volvieron a inundar el auditorio mientras Sofía descendía del escenario. En el pasillo lateral se encontró inesperadamente frente a frente con Ernesto Castellanos, quien aparentemente había llegado tarde a la ceremonia. «Felicidades, arquitecta Navarro», dijo el patriarca con formalidad forzada. «Un merecido reconocimiento». «Gracias, señor Castellanos», respondió ella con igual cortesía. «Mi hermano Guillermo habla maravillas de su trabajo. Espero que considere seriamente la propuesta de la fundación». Ernesto hizo una pausa, como debatiéndose internamente antes de añadir: «Puerto Vallarta necesita talentos como el suyo». Era lo más cercano a un reconocimiento que podía esperar del orgulloso patriarca. Sofía asintió, comprendiendo el significado detrás de sus palabras. No era una disculpa por el pasado, pero sí una aceptación de su valor presente. La recepción posterior a la ceremonia fue un torbellino de felicitaciones, tarjetas de presentación intercambiadas y promesas de futuros proyectos. Arquitectos que antes apenas notaban su existencia, ahora querían asociarse con ella. Inversores interesados en la construcción sostenible le proponían desarrollos en otras ciudades. Incluso un representante de una importante revista de arquitectura le solicitó una entrevista exclusiva. En medio del frenesí, Sofía no perdía de vista a Mateo, que disfrutaba siendo el centro de atención como el hijo de la arquitecta ganadora. Finalmente, cuando la multitud comenzó a dispersarse, cumplió su promesa. Con Mateo de la mano, se acercó a Sebastián, que esperaba pacientemente en un rincón tranquilo del salón. «Mateo, este es Sebastián Castellanos». «Tu papá», presentó Sofía formalmente. Sebastián se arrodilló para quedar a la altura del niño. «Hola, Mateo. Es un placer conocerte oficialmente». «¿Por qué estuviste trabajando lejos tanto tiempo?», preguntó el niño directamente, con esa honestidad brutal propia de la infancia. Sebastián miró brevemente a Sofía antes de responder. «No estaba trabajando lejos, Mateo. Cometí un error muy grande. A veces los adultos tomamos malas decisiones y luego tenemos que vivir con las consecuencias». «¿Y ahora vas a quedarte?», continuó el pequeño. «Me gustaría ser parte de tu vida, si tú y tu mamá me lo permiten», respondió Sebastián con sinceridad. «No puedo prometer que viviré en la misma casa, pero sí puedo prometer que estaré presente, que te veré crecer, que responderé tus preguntas, que te apoyaré en todo lo que necesites». Mateo pareció considerar seriamente estas palabras antes de preguntar: «¿Sabes jugar fútbol?». Sebastián sonrió, visiblemente aliviado por el giro de la conversación. «Sí, se me da bastante bien. ¿Te gustaría que jugáramos algún día?». «Sí», exclamó el niño entusiasmado. «¡Mañana!». «Mateo, no podemos imponer así», comenzó Sofía, pero Sebastián la interrumpió suavemente. «Mañana sería perfecto», confirmó, mirando a Sofía en busca de aprobación. «Si a tu mamá le parece bien, por supuesto». Sofía asintió, consciente de que estaba dando un paso importante. No por ella, ni siquiera por Sebastián, sino por Mateo, por su derecho a conocer sus orígenes, a tener una relación con su padre, complicada como pudiera ser. «1 hora en el parque», accedió. «Podemos comenzar con eso». Cuando Sebastián se despidió, prometiendo estar puntual al día siguiente, Mateo lo abrazó espontáneamente. El gesto, tan natural y genuino, pareció desarmar por completo al hombre que por años había evitado cualquier conexión con su hijo. Más tarde esa noche, mientras arropaba a Mateo en su cama, Sofía reflexionaba sobre los extraordinarios acontecimientos de las últimas 48 horas. «¿Mi papá va a vivir con nosotros ahora?», preguntó Mateo mientras luchaba contra el sueño. «No, mi amor», respondió Sofía con suavidad. «Tu papá tiene su propia casa, pero podrás verlo regularmente si así lo deseas. Como los papás de Luisito, que viven en casas diferentes pero ambos lo quieren mucho». «Exactamente así», confirmó ella, maravillada por la capacidad de los niños para simplificar situaciones complejas. Cuando Mateo finalmente se durmió, Sofía salió al balcón de su apartamento. Desde allí podía ver gran parte de Puerto Vallarta, incluyendo algunos de los edificios en cuyo diseño había participado.
La ciudad que una vez pareció rechazarla, ahora la celebraba. El premio descansaba sobre la mesa del comedor, tangible prueba de su triunfo profesional. Su teléfono sonó con un mensaje de Sebastián. Gracias por hoy, por darme una oportunidad que no merezco. Te prometo que no la desperdiciaré. Sofía no respondió inmediatamente. En su lugar, contempló las estrellas sobre la bahía, recordando el largo y difícil camino que había recorrido. De la joven ingenua enamorada del heredero de los castellanos, a la madre soltera luchando por sobrevivir, a la arquitecta reconocida que ahora era. Cada etapa la había fortalecido, cada desafío la había transformado. El futuro seguía siendo incierto. La relación de Mateo con Sebastián apenas comenzaba, con todas sus potenciales complicaciones. El proyecto de viviendas sostenibles con la Fundación Castellanos presentaba tanto oportunidades como riesgos. Su creciente fama en el mundo de la arquitectura traería nuevas responsabilidades y expectativas, pero por primera vez en 8 años, Sofía sentía una paz absoluta ante esa incertidumbre. Ya no temía al futuro porque sabía, con inquebrantable certeza, que podía enfrentar cualquier desafío que se presentara. Había reconstruido su vida ladrillo a ladrillo, con la misma precisión y pasión que dedicaba a sus edificios. Y a diferencia de las estructuras que diseñaba, esta construcción, su vida, su carrera, su familia, no estaba completa ni lo estaría nunca. Seguiría evolucionando, adaptándose, creciendo. Con esa reconfortante certeza, Sofía finalmente respondió al mensaje de Sebastián. Mateo merece conocerte, el resto dependerá de ti. Nos vemos mañana en el parque. Guardó el teléfono y regresó junto a su hijo dormido, observando por un momento su respiración tranquila. 8 años atrás, cuando un Sebastián aterrorizado le había dejado aquella breve nota, «Mi familia no acepta. Siento mucho». Había creído que su mundo se derrumbaba. Ahora entendía que en realidad apenas comenzaba a construirse. El verdadero triunfo no estaba en el premio que había ganado esa noche, ni en el reconocimiento profesional, ni siquiera en la tardía validación de los castellanos. Estaba en el hogar que había creado para Mateo, en la red de amistades verdaderas que la rodeaba, en la arquitecta y la mujer en que se había convertido. «Construimos nuestra propia fortaleza, ¿verdad, mi amor?», susurró a su hijo dormido, «y nadie podrá derribarla jamás». Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Mateo los haya conmovido. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios.